En este segundo domingo de Pascua nos encontramos ante un evangelio que es un poquito largo, pero que no pretendemos explicarlo, comentarlo todo, pero me encantaría compartir algunos detalles del mismo que a mí me ayudan en mi propia vida, en mi propia vida de pecador inconverso. El Evangelio dice que Jesús, el primer día de la semana, primer detalle, primer día de la semana. ¿Qué significa que Jesús se aparece el primer día de la semana? Significa que Jesús pretende hacer de nosotros, de sus discípulos, una nueva creación. Esto es muy importante. No está puesto acaso que sea el primer día solamente porque se le ocurrió a Juan, sino porque Juan nos dice que Jesús pretendía que nosotros fuéramos una nueva creación. Además dice que los discípulos estaban encerrados en la casa. No dice que sea el cenáculo, pero lo creemos todos y sabemos que era ahí donde estaban encerrados, en el cenáculo, porque tenían miedo a los judíos. Aquí hay un detalle que a mí me hizo pensar en estos días. ¿Realmente los apóstoles tenían solamente miedo a los judíos o tenían otros miedos? Y yo creo que ellos tenían el miedo natural de encontrarse con Jesús. O sea, de alguna manera no se atrevían a salir a buscarlo porque tenían miedo de encontrarlo. Como dice la canción, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Y no tenían ganas, o sea, estaban todavía arrepentidos quizá de haberlo abandonado, de haber corrido, de haber escapado y encontrarse con el maestro y no, entonces se sentían seguros ahí encerrados. Y Jesús, dice el Evangelio, que se presenta ante ellos. Jesús no se aparece a sus discípulos. Jesús se encuentra con ellos. Para mí la palabra encuentro es muy, muy interesante, muy importante, porque no es que Jesús se me aparezca, sino que Jesús se encuentra conmigo. Así como se encontró con sus discípulos que tenían puertas cerradas por miedo, a Jesús no le importa, como tampoco no le importan mis miedos y a veces que yo tenga el corazón cerrado. Él se presenta, tenga las puertas cerradas o no. Y como siempre lo decimos, Jesús les ofrece, les da la paz. Y aquí ven los discípulos tenían miedo también de Jesús, para mí sí. Y Jesús les dice, no tengan miedo, mejor tengan mi paz. Y les ofrece la paz. Una vez el maestro les da la muestra de lo grande que es. Son detalles que a mí me han ayudado mucho para decir que yo muchas veces me cierro al encuentro de Jesús por temor a Él o por temor a mí mismo, a mi forma de ser. Y a Jesús no le importa, Él viene y se presenta. Pero hay el último detalle que quiero comentar con ustedes, es el detalle de que faltaba uno, el famoso Tomás, que muchos de nosotros lo llamamos el incrédulo. Yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestra visión sobre Tomás. Tomás, yo en lo personal creo que era el más valiente de todos los apóstoles, porque no estaba encerrado, porque no tenía miedo y salió a buscar a Jesús, porque para mí no estaba en el cenáculo porque había salido a buscar a Jesús. Si las mujeres le dijeron, lo hemos encontrado en el sepulcro, Tomás, lo más probable es que haya ido allá a buscarlo, ¿sí? Sin miedos, sale y no encuentra a Jesús. Por eso cuando él llega y le dicen, hemos visto al Señor, él como dice, bueno, ustedes aquí encerrados con miedo, yo
Me armo de valor y salgo a buscarlo y se les presenta a ustedes. Por eso Tomás dice, si yo no veo sus manos, sus pies heridos y su costado, no voy a creer. No porque sea incrédulo, sino porque él necesitaba también tener la experiencia del resucitado. Por eso cuando Jesús se aparece por segunda vez, una semana después, le dice a Tomás, Tomás, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado, aquí están mis heridas, porque Jesús se manifiesta a sus discípulos con las heridas de los clavos, con las heridas de la lanza del costado, porque les dice, yo sufrí por ustedes no solamente en la cruz, mis heridas no son solamente heridas de amor por un instante, son para toda la vida. Ya no sabemos si Tomás tocó o no tocó, yo creo que no. Le bastó mirar y dice, Señor mío y Dios mío. Para mí Tomás es un bendito, es un adelantado, porque gracias a él nosotros podemos asegurar que realmente el hombre que se presentó a sus discípulos encerrados en el santo cenáculo era el mismo Jesús resucitado. No lo hemos visto nosotros, pero creemos que es Él. Y por eso también nosotros, al igual que Tomás, seremos benditos por haber creído sin haber visto y sin haber tocado. Paz y bien.